En este segundo video estaremos integrando lo que construimos en el primero, pero ahora lo vamos a integrar con Next.js. Entre los dos videos agregué algunas propiedades. Si vas a seguir el ejemplo, recomiendo que también agregues una. Mientras más tengas, mejor se va a ver el ejemplo que vamos a construir. Y vamos a agregar Next.js, utilizar Next.js en primera porque la configuración para utilizar Next es mínima, es muy sencillo en realidad. También utiliza server-side rendering, lo cual es una gran ventaja para un proyecto de este tipo. Si no has utilizado el Next, esta es la página, aquí vas a encontrar mucha más información, pero estoy seguro que este será un gran comienzo para tu andar en Next si nunca lo has utilizado. Primer paso, vamos a abrir la terminal. De nueva cuenta se requiere tener instalado npm, así que si pudiste hacer la primera parte sin problemas ya tienes npx. Y aquí vamos a escribir create next app. También nota cómo utilizan create. Es la forma en la que creas el proyecto, no es como que todas las aplicaciones sean iguales. Y vamos a nombrarlo bienes raíces cliente y le damos enter. Entonces, gracias a que es un headless, tenemos separado la carpeta de cliente con la del servidor. Voy a poner cd bienes raíces cliente y npm run dev. Y le damos enter. Tarda un poco en lo que arranca el servidor, así que esperamos. Y nota cómo dice que compiló correctamente localhost 3000 y ya nos está sirviendo el contenido desde localhost 3000. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir mi escritorio. Aquí tengo bienes raíces cliente, lo voy a abrir en Studio Code. Y tenemos lo siguiente. Aquí de momento, por ejemplo, components. Esta carpeta la voy a eliminar. No la vamos a utilizar. Estaremos creando un par de hooks y con eso será todo. Es un ejemplo sencillo. Abrimos este index y eliminamos esta parte de aquí. Este import del component. Y también voy a eliminar todo el contenido que está aquí. Que de momento queda de esta forma. Y abro llaves. Y aquí voy a colocar mi return. Entonces aquí voy a poner uno hola Next.js solamente para probar pues del que tenemos hola Next.js. Ahora, para continuar con este proyecto vamos a requerir instalar 3 dependencias. Bueno, son 4 en realidad. Sería aquí una terminal, la terminal que viene en Studio Code. Y voy a colocar aquí npm y vamos a instalar Axios para consumir nuestra API. Consumir la REST API, no estaremos utilizando GraphQL. También voy a agregar @emotion diagonal babel-preset-cssprop porque vamos a estar utilizando style components, @emotion diagonal core, @emotion diagonal style y también aquí ya sin arroba babel-plugin emotion, que este nos va a permitir conectar emotion con Next, al igual que este de aquí. Y bueno, core porque requerimos core y style para crear style components. Le damos enter y esperamos probablemente un minuto, medio minuto. Aquí tenemos el listado de los que se instalaron. Y eso es todo. De aquí de momento podemos cerrar esta parte. Ahora voy a configurar los style components porque luego se me olvida. Para ello vamos a crear aquí un archivo nuevo y vamos a nombrarlo .babelrc. De esa forma se tiene que llamar ese archivo. Y aquí vamos a abrir llaves y ponemos presets para configurar los presets. Va a ser next diagonal babel y @emotion diagonal babel-preset-cssprop. De esta forma habilitamos style components dentro de un proyecto de Next porque Next soporta CSS de la forma en que lo voy a escribir, pero me gustan un poco más los style components con emotion. Y aquí como plugin vamos a pasarle un arreglo que va a decir emotion. Entonces, eso es todo lo que requerimos, al menos en esta parte. Lo voy a cerrar y algo que yo hago que se recomienda usualmente es, por ejemplo, detener y volver a arrancar el servidor de desarrollo para que tome ese .babelrc. Nota cómo aquí aparece. Aquí está ahora sí, utilizando configuración externa de Babel. Ya lo tenemos, listo esa parte. Ahora, este archivo aquí en Pages, este index que está aquí, es el home, es el archivo principal. Algo que tiene Next es que ya tiene routing agregado. Por ejemplo, si aquí le colocas nosotros.js y creas un stateless functional components, que era como se nombraban anteriormente, le pones aquí nosotros, automáticamente Next detecta un nuevo archivo, vuelve a compilar y te crea el routing hacia ese archivo con URLs limpias. Después de que dice aquí nosotros. Entonces todas las páginas que vayas creando ahí van a ir teniendo su routing y eso me gusta mucho de Next. En realidad no tiene nada que ver con el proyecto que vamos a construir, pero quería mostrártelo.
Ahora de nueva cuenta, en lugar de crear componentes, vamos a crear un par de hooks. Aquí voy a crear una carpeta nueva llamada hooks y usualmente se recomienda, como en React se utilizan los hooks, utilizar un nombre llamado use al inicio y después el nombre si no tienes experiencia con React. Entonces voy a poner aquí use propiedades. .js. En realidad espero que tengas un poco de experiencia con React porque va a haber cosas que pueden llegar a ser un poco complejas, un poco difíciles de entender. Voy a poner import React, siempre lo tienes que importar, y también un import style from @emotion style para crear algunos style components. Y aquí voy a colocar un const que voy a nombrar use propiedades. Y este va a ser una root function. Y aquí voy a crear un componente nuevo que voy a nombrar propiedades. Y de nueva cuenta va a ser una root function. Aquí le damos un paréntesis, eso le da por implícito el return. Y aquí le voy a poner un h1 que va a decir desde componente propiedades. Vamos a colocar aquí un export default, use propiedades, para poderlo importar en este index.js. Vamos a abrir el index y vamos a importar ese nuevo hook. Import use propiedades from. Salimos de la carpeta actual, vamos a hooks y use propiedades. Y el nombre de la función o del nombre del hook es use propiedades, por lo tanto aquí vamos a colocar const. Y esto va a ser igual a use propiedades. De esta forma. Ahora, nota cómo tenemos este desde componente propiedades. Aquí tenemos que poner un return. Siempre que utilizas un style, un hook, por ejemplo, use state, tendrías algo así como const, por ejemplo, precio y set precio igual a use state. Y digamos que inicia en 0 el precio. Tendrías algo como esto. Esto está utilizando array destructuring. La diferencia, array destructuring es una forma como de extraer los valores de un arreglo que devuelve este use state. Podríamos ponerle aquí corchetes para que sea o estemos retornando un arreglo. Sin embargo, yo prefiero retornar un objeto. A mí me gusta más retornar un objeto porque de esa forma, si coloco aquí, por ejemplo, propiedades, puedo extraer este valor. Y si coloco múltiples en este return, no tengo que ir de posición en posición del arreglo, pues puedo extraerlos de acuerdo al nombre que estoy colocando en el objeto, así que es una preferencia personal meramente. Los hooks de React utilizan array destructuring, en nuestro caso estamos retornando un objeto, así que va a ser object destructuring. Entonces este de propiedades, que vendría siendo esta función de aquí, es lo que vamos a extraer en esta parte. Y eso va a ser un componente, por lo tanto podríamos utilizar la sintaxis de componente. Si guardamos cambios, puede ser que dice desde componente propiedades. En realidad no creo que haya un beneficio, digamos, de performance, pero me gusta crear mis hooks porque aquí puedo agrupar mucha funcionalidad, diseño, todo en un mismo archivo. Pero de nueva cuenta es una preferencia personal. Ahora vamos a consumir nuestra API que tenemos en esta parte de aquí. Por la forma en que está diseñado este proyecto, vamos a mandar llamar esta API, estos registros, en este index.js. Más adelante te estaré mostrando por qué. Por lo tanto, aquí voy a importar Axios. Import Axios from Axios. Y queremos que se mande llamar la API tan pronto como cargue el componente. Por lo tanto, aquí vamos a importar un useEffect. Nada más una coma. useEffect. Y en esta parte de aquí colocamos llamado a la API. Y va a ser un useEffect. Un useEffect siempre es una root function. Queremos que se ejecute una vez, por lo tanto le pasamos una dependencia como un arreglo vacío para que se ejecute una vez y nada más. Ahora aquí vamos a crear una función que voy a llamar obtener propiedades y esto va a ser igual a una root function de esta forma. Vamos a mandar llamar esa función. Entonces tan pronto como cargue el componente se manda a llamar esta función. De nueva cuenta lo hago así porque me gusta como separar un poco mi código, pero puedes llamarlo, puedes hacerlo de diferentes formas. Hay muchos ejemplos. Y voy a utilizar async await porque por default Axios es una librería de promises, pero a mí me gusta más async await, por lo tanto aquí voy a poner async. Y vamos a colocar aquí un const que voy a nombrar resultado y esto va a ser igual a await Axios punto. Y vamos a utilizar el método get y aquí le pasamos la URL que queremos consultar. En este caso vendría siendo esta. Lo pegamos aquí.
Y después le voy a poner un console log al resultado para ir viendo qué vamos obteniendo. Ponemos un console log, abrimos nuestra consola. Aquí voy a abrir el proyecto. Abrimos nuestra consola y puedes ver que tenemos un objeto. Puedes ver que tiene object y luego dice data, por lo tanto aquí le voy a poner resultado.data y esa va a ser la información. Nota como aquí aparecen las diferentes casas. Si has creado una REST API, bueno, uno de los problemas que tienes casi siempre cuando quieres traerte los resultados es que te dice algo de los cores. En este caso, Strapi está diseñado para ser consumido de esta forma, por lo tanto, ya tiene configurado los cores. Entonces, puedes ver que no nos preocupamos mucho por esa parte. Y el siguiente paso es que, además de useEffect, voy a importar useState. Voy a colocar en el state el resultado. Aquí voy a colocar const y utilizando Array Destructuring ponemos propiedades. Y se recomienda, o es así como una recomendación, poner set y el nombre del state. A mí me gusta ponerlo en español, pero es preferencia personal de nueva cuenta. Esto va a ser igual a useState y le damos un valor de inicio como un arreglo que va a estar vacío. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta es un arreglo, por lo tanto usualmente se recomienda que sea un tipo de dato similar, lo más similar posible. Entonces, como tenemos ya este resultado, pues esta función coloca en el state las propiedades que obtenemos de la consulta. Por lo tanto, si abrimos, por ejemplo, yo tengo instalado React Developer Tools, si doy clic aquí en Home, nota como en mi state ya tengo diferentes propiedades. O sea, así de sencillo podemos consumir lo que construimos en el video anterior. Entonces se va viendo bien. Ahora tenemos las propiedades, lo ideal pues sería mostrarlas, ¿no? Pero vamos a mostrar las propiedades dentro, vamos a construir esa parte dentro del hook. Por lo tanto, le vamos a pasar aquí las propiedades, igual que como cuando utilizas, por ejemplo, useState, le pasas un valor inicial, le puedes pasar un valor inicial también a tus hooks personalizados. Por lo tanto, este tomaría las propiedades. Y aquí le puedes poner un console log propiedades para ir viendo cómo se van comunicando tus componentes con tus custom hooks. Entonces puedes ver que aquí vienen los resultados y viene desde use propiedades. Esto ya lo podemos comentar. Y lo que se va a imprimir en pantalla se va a colocar en esta parte de aquí. En lugar de que diga desde componente, pues vamos a crear en esta parte un div. Y como va a ser un arreglo, podemos iterar sobre esas propiedades. Propiedades.map, usualmente se recomienda el map. Y aquí voy a poner propiedad. Y esto va a ser una raw function y le ponemos un paréntesis para que dé por implícito el return. Aquí voy a colocar otro div. Y cerramos ese div. Ahora, tengo un div porque este va a ser el contenedor. Estaremos aplicando un poco de CSS y esto va a ser cada una de las propiedades. Ahora aquí voy a colocar un img src. Quiero mostrar las imágenes. Pero muy importante, las imágenes están almacenadas en el servidor. Por lo tanto, esta es la URL del servidor. Si abrimos la API, nota por ejemplo cómo tenemos el ID 1. Un poco de scroll, aquí viene la imagen. Y nota cómo viene URL. Y solamente nos da la ruta hacia la imagen, pero no tiene el dominio. El dominio siempre le tenemos que agregar esta parte de inicio, porque está separado backend de frontend. Por lo tanto, voy a ponerle aquí un template de string, http localhost 1337. Y después nota cómo vamos a tener el acceso a todo este objeto. Por lo tanto, aquí va a ser diagonal, signo de dólar, abrimos llaves. Aquí vamos a estar dentro del objeto, por lo tanto, propiedad. Tenemos que acceder a la imagen, pero nota cómo la imagen es un arreglo. Un arreglo. La posición 0 es la que nos interesa, la primera imagen. Y después nos interesa la URL. Y cerramos esta imagen. Entonces, si guardamos cambios y abrimos nuestro proyecto, nota cómo ya tenemos las imágenes. Y las estamos consumiendo desde nuestra API. Para este div y este otro van a ser style components, por lo tanto vamos a escribir un poco de código con style components. Vamos a crear aquí una variable grid. Esto va a ser igual a style.div. Si nunca has escrito código de style components, style es lo que se requiere aquí y lo que está después del punto es el elemento que se va a crear en ese style component. Por lo tanto, este grid pasa a reemplazar estos divs, pero puedes ver que genera un div. Entonces aquí vamos a colocarle un poco de código media y nota cómo escribimos código CSS pero no tenemos muy buen autocompletado. Eso pasa porque, bueno,
es un archivo JavaScript y estamos escribiendo CSS. Se confunde un poco Studio Code, pero podemos agregar una extensión. Si ponemos aquí, por ejemplo, Style Components, casi todas hacen el mismo trabajo en realidad. Entonces, esta, por ejemplo, tiene 4 estrellas. Esta tiene 5, pero dice aquí ahora Components. Esta tiene 5, por lo tanto, esta sí la voy a instalar. Y esta también. Digamos que con esas dos es suficiente. Nota cómo ya cambia un poco el resaltado. Y puedo colocar aquí Display, Grid y Grid Template. Probablemente puede ser que no tengo como que aún muy buen autocompletado. Se resalta bien, pero no tengo autocompletado. Entonces vamos a buscar otra. Hay otra que me gusta mucho en realidad. La primera, la de 4 estrellas. Esta sí nos va a dar el autocompletado, además de lo que ya habíamos obtenido. De esta forma vamos a tener el autocompletado ya en nuestros Style Components. Voy a repeat 2 de una fracción. Esto lo que va a hacer es crear dos columnas, 50 y 50. Si guardamos cambios y abrimos el proyecto, nota cómo tenemos dos columnas. Aquí voy a poner row gap de 2 rem y un column gap de 2 rem también. Y voy a crear un segundo media query, min width. En caso de que estemos en un tamaño un poco más grande, que es el de una tablet, vamos a poner grid template columns. Y va a ser repeat 3 de una fracción para tener 3 columnas. En un dispositivo un poco más grande, tenemos 3 columnas, un poco más pequeños serán 2. Aparecen las 3, aunque tenemos un poco de scroll hacia los lados. Lo vamos a solucionar un poco más adelante. Pero tenemos ya nuestro Style Component. Si nunca has escrito código así la primera vez, yo también sentí que era muy extraño. Era así como que, ¿y esto qué es, no? Pero conforme vas avanzando y conforme lo vas utilizando, vas viendo los beneficios. ¿Por qué un beneficio? Supongamos que nos dicen, oye, hay que quitar el grid. Puedes venir y quitar este componente y vas a eliminar también este código CSS. Si tienes una hoja de estilos externa CSS y trabajas, yo siempre lo he dicho, si te piden quitar una sección, quitan esa sección, pero nadie se anima a tocar el código CSS porque saben que puede afectar otras secciones. De esta forma no, de esta forma sabes que este código que está aquí solamente aquí se utiliza. Por lo tanto, se puede borrar sin ningún problema. Tenemos otro div, ese otro grid, div lo vamos a llamar card. Cada uno de los anuncios será un card. Style.div y colocamos la sintaxis de template y de string. Importante es que son como esas comillas como inclinadas, no son comillas sencillas, sino que son las de un template de string. Cada una de estas tendrá un border de un píxel sólido y el color será B5, B5, B5. También tendremos un background color o el color de fondo que será F5, F5, F5. Y la imagen la vamos a hacer responsive con un max width del 100%. Entonces, si abrimos el proyecto, puedes ver que de momento, si este de card de hecho no lo he asignado. Reemplazamos los divs por este card. De momento se ve viendo de esta forma. Ahora aquí en este index estoy utilizando las propiedades. Ya voy a quitar este h1 porque no deben ir dentro de un h1. Deben ir de esta forma. Y lo que vamos a hacer aquí es crear otro style component. Por lo tanto, aquí voy a colocar import style from emotion style. Y vamos a crear un contenedor. Contenedor igual a style.div. Va a ser un div más genérico, pero se utiliza mucho. Margin 0 auto para que esté centrado. Un width del 95%. No tome todo el ancho de la pantalla. Y un max width de 1200 píxeles. Por lo tanto, este contenedor va a estar rodeando las propiedades. Y movemos las propiedades hacia acá. Entonces, si abrimos esto, puedes ver que queda un poco más centrado. Y de nueva cuenta, si lo hacemos más pequeño, vamos a tener 2 columnas y finalmente una columna. Ahora, si abrimos este index, nota cómo tenemos este head. Este head nos sirve, es como, si tienes experiencia con React, es como helmet, bastante similar. Por lo tanto, aquí vamos a colocar head. Y sería la parte de la etiqueta head de un HTML. Por lo tanto, es un buen lugar, por ejemplo, para colocar un title. Ejemplo, headless CMS con Strapi y Next.js. Y nota cómo cambia esta parte. También nos sirve para agregar, por ejemplo, fuentes. Vamos a agregar una fuente y una hoja de estilos. Me gusta mucho la fuente que se llama Lato. Entonces aquí lo de agregar. Y en Customize
Vamos a cargar regular y black. Copiamos esta ruta y la pegamos aquí. Podemos agregar una hoja de estilos a nuestro proyecto. Aquí se agregó el link de más. Agregaré la diagonal al final porque no lo tiene Google Fonts. Y también voy a agregar normalize. Por ejemplo, aquí puedo darle copiar y viene copiar con link tag. Y lo puedes copiar y pegar también. Entonces de esa forma va a cambiar un poco la apariencia de nuestro proyecto porque ahora estamos agregando normalize, que es una forma de resetear el HTML que se vea como más conciso a lo largo de los diferentes navegadores. No conciso, sino consistente, que se vea igual. Ahora aquí en estas propiedades vamos a colocar un H2 que va a decir nuestras casas y departamentos. Entonces va a aparecer este texto, nuestras casas y departamentos. Si recuerdas, por ejemplo, al inicio de este proyecto instalamos también Core, Emotion Core. No siempre vas a crear un style component. Algunas veces va a ser como que muy poco lo que quieres crear. Por lo tanto, puedes darle import a CSS from Emotion Core y escribir código CSS como si estuviéramos en los 90s. Aquí en el H2 colocar, por ejemplo, un prop llamado CSS y como template de string pasarle, por ejemplo, un text align center. Entonces, si guardamos cambios, puedes ver que se centra. Digo que los 90s porque se parece a esa etiqueta que había antes de style, pero tiene sus ventajas en realidad escribir código de esta forma y está ganando también muchos adeptos a escribir código de esta forma. Y también voy a poner aquí un font family que vamos a estar utilizando la fuente de Lato, sans serif. Entonces puedes ver que se ve de esta forma. Ahora aquí aparece el borde, en esta parte de aquí, la imagen, etcétera. Vamos a completar esa parte porque se ve un poco extraño esa sección, por lo tanto vamos a volver a Use Propiedades. Y después de la imagen vamos a crear otro div. Tendrá un H3 que va a imprimir propiedad.nombre. De esa forma todos los nombres de las propiedades que tenemos se van a ir mostrando en esta parte. Después vamos a tener un order list y voy a colocar un LI. Vamos a poner aquí baños y vamos a poner aquí propiedad. Y la forma en la que vas a acceder a este objeto es lo mismo que tengas en tu REST API. Por lo tanto, puedes ver que el baño es el que dice WC. .wc. Y podemos crear dos copias más. Por ejemplo, aquí estacionamiento. Y también tenemos habitaciones. Habitaciones. Y el de estacionamiento es este. Y también tenemos habitaciones. Entonces lo voy a copiar y pegar para no cometer ningún error. Si abrimos el proyecto de nueva cuenta, este es el código. Algunas veces cambio muy rápido de pantalla. Puedes ver que aquí tenemos baños 10, estacionamiento 4, habitaciones 4. Entonces se va viendo bien. Ahora vamos a volver un poco a este componente y tenemos este div. Ese div va a cambiar porque va a ser un style component, entonces contenido igual a style.div. Y vamos a darle un padding, un poco de espacio hacia adentro de un rem. Después nota como tenemos este H3, por lo tanto aquí vamos a colocar un H3. Por default siempre los headings tienen como que mucho margen. Vamos a eliminárselo, ponerle 0, 0 y 2 rem, es decir hacia abajo que sí sean 2. Y un font size de 1.4 rem. Y su font family de nueva cuenta, la fuente que importamos, Lato, y ponemos sans serif. Entonces nota esta forma de escribir los style components. Me gusta mucho porque parece como si estuvieras escribiendo código SAS. Tenemos un div y dentro le agregamos anidado un H3. Eso sí me gusta mucho. Aquí reemplazamos este div por el nuevo style component. Y guardamos cambios y nota cómo ya se aplica correctamente en el heading. Vuelta en el código, nota cómo tenemos por ejemplo aquí baños, estacionamiento, habitaciones. Se ve muy mal, ¿no? Se parece página de gobierno. Así siempre le ponen etiquetas a todo. Usualmente en un diseño lo que quieres es colocar algunos iconos, algo que no dé tanta flojera verlo. Por lo tanto, tengo estos iconos, icono 1, 2 y 3, que voy a mover hacia mi proyecto. Ahora, la forma en la que, bueno, Next tiene su forma de aceptar este tipo de archivos. No es como que, lo voy a poner aquí y lo importo. Next te pide que coloques tus archivos en la carpeta public, pero de ahí crees una carpeta llamada assets. Y pegues, por ejemplo, imágenes, archivos JavaScript, cualquier tipo de contenido que sea estático debe de ir en esta carpeta llamada public y después assets.
Por lo tanto, en lugar de que diga, por ejemplo, baños, vamos a colocar aquí, voy a colocar un img src y vamos a apuntar hacia assets. No tienes que ponerle public, ya sabe que lo va a encontrar. Y es el icono-3.svg y tenemos que cerrar la imagen. Después de que aparece el icono y creo yo, o sea, el icono sí no tiene nada que ver, ¿no? Pero se ve mejor colocar un icono que colocar una etiqueta. Este va a ser un párrafo. Y tenemos nuestra LI y todo. Después vamos a copiar este. Entonces vamos a copiarlo y pegarlo aquí, reemplazar el que tenemos. Y el segundo, bueno, al menos el icono 1 es el de las habitaciones. Entonces, icono 1. Y aquí ponemos habitaciones. Y finalmente el otro es el icono 2 y ese es el del estacionamiento. Entonces, si guardamos cambios, abrimos el proyecto, nota cómo tenemos el baño, las habitaciones y el automóvil. Falta darle un poco de código CSS, un poco de diseño. Por lo tanto, volvemos al contenido y aquí creamos un order list. Por default, siempre los unorder list le ponen esta viñeta como de los 90s. Pues también se la voy a quitar. También le agregan un poco de padding por default, también se lo voy a quitar. Y voy a poner un display flex. Se los va a poner uno frente al otro. Y un width del 100% para que tome todo el espacio que haya disponible. Y después ponemos un ULLI. Aquí es ULLI display flex. Flex solamente aplica al primer hijo. Recuerda entonces, si le aplicas un display flex al UL, pues solamente se lo aplica a los LIs, pero requerimos también que las imágenes y párrafos se vean uno frente al otro. Y después ULLI img y un margin right de un rem. Se va a ir viendo de esta forma. Entonces aquí vamos a poner justify content y va a ser un space between para tener como los elementos separados. Y algo, nota por ejemplo si lo hago más pequeño, cómo quedan, se ven bien en realidad. Llega un momento en que se juntan mucho, pero ahí es donde se da el cambio de diseño. Nada que no puedas controlar con un poco de código CSS. Y hay que poner un font family. De nueva cuenta voy a poner la fuente de Lato y sans serif para seleccionar estos números de aquí. Y el font weight será 900. Será un poco más en negritas. Entonces se va viendo bastante bien. Ahora supongamos que editamos este de aquí. La ventaja que vamos a tener es que si vamos, por ejemplo, a nuestro backend, esta que dice casa en el lago, podemos colocarle aquí excelente oportunidad y presionar guardar. Y automáticamente se va a recargar o se va a actualizar también nuestro frontend. Tenemos separación de backend y de frontend que de nueva cuenta está ganando muchos adeptos porque es una forma muy segura en realidad de desarrollar sitios, pero también son muy rápidos. Con eso tenemos lista la primera parte. Hasta ahí le vamos a dejar en lo que es el diseño. En realidad no vamos a como que a construir el sitio completo. No vamos a durar 8 horas construyéndolo, pero va a haber un anuncio importante pronto donde sí lo vamos a construir. Y vamos a construir un filtro en la parte superior. Puedes ver que en nuestra respuesta de nuestra API tenemos la categoría. Por lo tanto, le vamos a permitir al usuario que pueda filtrar las casas ya sea en el lago o de lujo o departamentos. Similar a, por ejemplo, cuando buscas en los clasificados y estás buscando un automóvil de cierta marca, puedes filtrar para buscar el que buscas. Por lo tanto, esta parte de momento lo vamos a dejar así y vamos a crear un segundo hook. Aquí en hooks vamos a crear uno que voy a nombrar useFiltro.js. Y vamos a tener un segundo hook, IMR, Stateless Functional Component, que voy a nombrar useFiltro. Pues tendremos nuestro useFiltro. Y aquí vamos a colocar lo que va a ser el componente. Voy a nombrarlo como filtro user interface. Y esto va a ser una root function. Damos por implícito un return aquí. De nueva cuenta, preferencia personal, pero me gusta retornar siempre un objeto cuando creo mis propios hooks. Aquí lo voy a nombrar filtro UI. Y aquí le vamos a poner un h1 que va a decir desde filtro. Solamente para probar. Siguiente paso es que vamos a abrir este index y lo vamos a importar. Entonces aquí voy a importarlo. Import useFiltro from hooks y useFiltro. Y utilizamos este filtro. Lo voy a utilizar en esta parte de aquí.
Esto va a ser igual a useFiltro y no toma de momento nada. Lo dejamos así. Y nota lo que nos retorna es filtro UI. Por lo tanto, importo este filtro UI. Y después de este head voy a utilizar mi component o mi nuevo componente. Entonces, si abrimos nuestro proyecto que estamos construyendo, puedes ver que dice desde filtro. Muy sencillo en realidad. La primera vez que creas un hook se siente un poco extraño de nueva cuenta, pero después te gusta mucho que quieres hacer todo un hook. Entonces a mí me gusta mucho esa forma de trabajar. Ahora, este de filtro va a ser un select que va a tener las diferentes opciones, las diferentes categorías. Si abrimos, por ejemplo, diagonal categorías, nota cómo dice que está prohibido. Tenemos que ir a roles y permisos, ir a public y habilitar ese endpoint. Aquí en permisos, nota cómo tenemos categoría y requerimos este find que esté habilitado. Le damos guardar y recargamos categorías y nota cómo tenemos en el lago, lujo y departamentos. Se va viendo bien. Vamos a volver a useFiltro. Aquí vamos a hacer el llamado a Axios. También lo puedes hacer un custom hook sin ningún problema. Entonces vamos a poner import Axios from Axios. Y cuando el componente cargue, cuando este hook cargue, queremos mandar llamar esa consulta. Por lo tanto voy a importar useEffect. El effect de nueva cuenta que voy a poner useEffect siempre es un arrow function. Y para que se ejecute una vez ponemos las dependencias como un arreglo vacío. De nueva cuenta, igual que como hicimos anteriormente, creamos una función obtener categorías. Y esto va a ser igual a async y va a ser una arrow function. Mandamos llamar esta función. Y vamos a poner aquí const resultado. Esto va a ser igual a await axios.get. Y le pasamos la URL que acabamos de habilitar. Entonces localhost 1337 diagonal categorías. Después voy a colocar las categorías en un state. Por lo tanto, aquí voy a importar useState. Y creamos nuestro state local del hook. Const, aquí ponemos categorías, coma, guardar categorías. Y esto va a ser igual a useState y va a ser un arreglo vacío. Una vez que tengamos todas las categorías, van a ser un arreglo, pero inicia como arreglo vacío. Por lo tanto, aquí ponemos guardar categorías. Igual que como vimos anteriormente, accedemos a la información con resultado.data. Ahora, si guardamos cambios y abrimos nuestro proyecto, y vamos a abrirlo con React Developer Tools, que va a abrir Components, nota como en el Home tenemos un filtro y tiene un state con 3 elementos. Entonces se va viendo bastante bien. Ahora, en lugar de que diga desde filtro, en realidad vamos a tener un formulario. Puede ser un select normal o sea un select sin nada, pero vamos a ponerlo como un form. Y después un select. Y después vamos a colocar aquí un option con un value que va a estar vacío y vamos a ponerle aquí filtrar. Entonces vamos a tener esa opción de filtrar. Después, las demás opciones son las que van a ser las categorías. A estas alturas, como va a correr una vez, pues ya vamos a tener un resultado. Por lo tanto, aquí abajo podemos colocar categorías.map y acceder a cada una de las categorías que voy a nombrarla como opción y doy por implícito un return. Después coloco un option y el valor del option va a ser opción.categoría. De nueva cuenta, el nombre del objeto lo vas a ver más bien en tu REST API. Aquí dice nombre. Entonces es nombre. Es la parte que nos interesa. Es como la etiqueta, lo que el usuario va a poder ver y seleccionar. Entonces nota como dice en el lago, lujo y departamentos. Ahora este option requiere, primero como estamos iterando sobre una colección, en React se requiere un key. Y el key debe ser algo único. Si vemos nuestra API, lo más único que tenemos es el ID. Por lo tanto vamos a ponerle como option.id. Opción.id. Y también vamos a colocar aquí el value, que también va a ser opción.id. ¿Por qué opción.id? Porque nota cómo tenemos el ID 1, 2 y 3, pero en nuestras propiedades también estamos guardando ese ID. Va a ser más fácil comparar con el ID que con el string, por lo tanto vamos a comparar por medio del ID. También conforme el usuario vaya seleccionando queremos colocar en el state para realizar los filtrados, por lo tanto voy a crear un segundo state que voy a nombrar categoría. Categoría y guardar categoría.
Y esto va a ser igual a useState e inicia como un string vacío. Conforme el usuario seleccione algo, es que vamos a cambiar esa categoría. Ahora vamos a utilizar esta función guardar categoría. Nota cómo estas categorías, plural y esta es singular. Por lo tanto, aquí en este select vamos a colocar un onChange. La forma en que React maneja los eventos. Y aquí le vamos a pasar el valor. Nota cómo aquí tenemos value, por lo tanto le pasamos e.target.value. Esa es una forma en la que React te permite leer lo que el usuario seleccione de opción. Entonces, si lo probamos, y aquí doy clic en Home, tengo el filtro, nota cómo está este state vacío, pero si lo cambio en el lago, cambia a 1, a 2, o departamentos a 3. Nota cómo filtrar no me deja, por ejemplo, le doy lujo y se queda en filtrar. Eso pasa porque la categoría ya va a tener asignado un ID, sin embargo, nuestro select no sabe aún de esa información, por lo tanto le podemos poner aquí value y el value va a ser la categoría. Entonces, de esa forma ya puedo cambiar y nota cómo se va a ir actualizando también el select. Le va a decir un poco más al usuario en qué parte se encuentra o qué opción seleccionó. Entonces, así de sencillo va a ser agregarlo. Pero el siguiente paso es, ya tengo bien... Bueno, funciona correctamente, pero no se ve bien. Se ve bastante feo en realidad. Vamos a darle un poco de Style Components antes de finalizar este proyecto. Aquí es import, no es cons, es import style from emotion style. Y vamos a crear un nuevo componente que voy a nombrar formulario. Esto va a ser igual a style.form. Template string, aquí esta sintaxis de template string. Width 100%. Y voy a poner aquí display flex. Margin top de 2 rem y un border de un pixel solid y un color gris. Entonces este formulario va a ser este form de aquí. Asegúrate de que esté bien escrito. Entonces se va a ir viendo de esta forma. Ahora vamos a darle un poco de estilos al select. Darle estilos a un select es de las cosas más extrañas que vas a encontrar. Voy a ponerle aquí con select y esto va a ser igual a style.select. Y voy a colocarle un flex que va a ser 1, un padding de un rem, un border que va a ser none, un text align que será center, y un font family que va a ser la fuente del lato y voy a colocar también sans serif. Ahora, la mayoría de estos estilos no funcionan hasta que no le pongas appearance none, si no, no funcionan. Entonces, copiamos el component y reemplazamos este select por el nuevo style component. Entonces, de momento se va a ir viendo de esta forma. Puedes ver que el text align center no lo tomó. Text align center. Firefox sí funcionó, pero bueno, no importa. Background color vamos a ponerle aquí como color blanco. Entonces white. Para que se vea mejor. Ya tenemos un poco de estilo, si se va a ir viendo mejor. Ahora, cuando yo cambie aquí, por ejemplo, en el lago, se va a colocar en el state de categoría, este que tenemos aquí, SID. Sin embargo, para poder realizar el filtrado, pues requerimos hacerle saber a este componente qué categoría se seleccionó, qué categoría existe. Por lo tanto, en el return vamos a retornar también la categoría y en el index vamos a extraerla. Y de esa forma, lo que el usuario seleccione en este hook va a estar disponible en este componente. Ahora también, cuando el usuario cambie de categoría, pues queremos que esto se filtre. Y la forma de hacerlo es pasándole aquí como dependencia la categoría. De esa forma, cada vez que categoría cambie, pues se va a ejecutar este código. Entonces le podemos poner aquí console log categoría. La primera vez, pues obviamente categoría, recuerda, es un string vacío. Vamos a abrir la consola. Y nota cómo no viene nada. Pero cuando cambio, aparece 1 y cambio nuevamente y aparece 3. Va a estar escuchando los cambios nuevamente porque le estamos pasando como dependencia a categoría. Es una forma como decirle probablemente o esto va a cambiar en algún punto. Así que te sugiero que lo revises, que lo veas, lo tengas en cuenta. Ahora, la primera vez siempre es importante tener los resultados de la API. Siempre es importante tener algo porque vamos a utilizar .filter y requerimos tener algo que filtrar. No podemos como que nada más eliminar del state. Lo que quiero decir es que vamos a crear un segundo state que voy a nombrar, por ejemplo, filtradas o las propiedades filtradas.
y guardar filtradas. Y este también va a ser un arreglo vacío. Ahora lo que vamos a hacer aquí es colocar, voy a eliminar esta parte y vamos a colocar un if. If, si hay una categoría, es decir, si el usuario selecciona una categoría, filtrar las categorías o filtrar las propiedades por categoría. Caso contrario, pues entonces consulta la API, ¿no? La API trae todo, que es el código que ya teníamos. Entonces nota cómo al guardar sigue funcionando correctamente porque no hay ninguna categoría, por lo tanto este if no se cumple, sino el else. Y lo que le estamos diciendo es, bueno, consulta la API y trae todo y muestra las diferentes propiedades que tenemos. Eso estuvo fácil porque ya lo teníamos, pero esta parte de aquí va a ser un poco diferente. Estaremos utilizando un array method que se llama filter. Vamos a poner aquí const y voy a poner aquí, por ejemplo, filtradas y eso va a ser igual a propiedades. A estas alturas vamos a tener el state de propiedades y voy a ponerle punto filter y estos son como el map o como el for each, iteran en toda la colección y vamos a acceder a cada una de ellas y después le ponemos propiedad y tenemos que acceder a nuestra API. Nota, por ejemplo, esta propiedad como tiene categoría, por lo tanto vamos a poner propiedad.categoría y después tenemos ese ID, por lo tanto .id. Entonces lo vamos a filtrar si es igual a la categoría que le estamos pasando, que el usuario está seleccionando aquí. Entonces eso va a filtrar, va a decir, bueno, por ejemplo, esta habitación sí tiene la misma categoría, la va a filtrar y va a crear un nuevo arreglo que se va a llamar filtradas. Por lo tanto, console log filtradas. Y quiero mostrarte algo. Vamos a abrir el proyecto de nueva cuenta. Voy a abrir aquí la consola. Y si cambio, por ejemplo, en el lago, nota cómo tengo un arreglo de 3 posiciones. Si voy a lujo, como tengo 2 posiciones. Y si voy a departamentos, tengo una posición. Ahora, si vuelvo en el lago, tengo 3. Que estamos manteniendo en la consulta original, que es la de propiedades. Y de ahí estamos filtrando. Entonces, propiedades es un state así como consultamos propiedades. Y ahí mantiene el state original. Y vamos a estar creando uno nuevo llamado filtradas. Sin embargo, nota cómo las estamos obteniendo correctamente aquí, pero no se están filtrando en la interfaz. Por lo tanto, lo que voy a hacer es aquí guardar filtradas, las voy a colocar en el state. Y de esa forma vamos a tener 2 states de propiedades. Uno llamado propiedades, que tiene todas, y uno llamado filtradas. Lo que vamos a hacer es que este de filtradas será lo que vamos a pasarle a las propiedades. Sin embargo, si guardo cambios, nota cómo no aparece nada. Por lo tanto, este de guardar filtradas también tiene que estar en este otro. Pero en este caso no va a ser filtradas, sino resultado.data. Entonces, de esa forma mantenemos la referencia al arreglo original, pero tenemos el de filter que va a ir modificándose y va a ir creando un nuevo arreglo. Pero muy importante es únicamente cuando haya una categoría seleccionada. Por lo tanto, la primera vez nota cómo funciona correctamente, pero puedo filtrar en el lago, lujo, departamentos, y si regreso a filtrar, vuelve a hacer la consulta, que es esta parte de aquí, y me vuelve a traer todas las diferentes propiedades. Entonces, la verdad es que se ve bastante bien. Ahora, lo único que tenemos aquí es que si abrimos la consola, tenemos este pequeño error en propiedades. Si abrimos use propiedades, nota cómo estamos iterando aquí. Lo que nos hace falta es colocar un key llamado propiedad.id. Pasarle un ID único para que se elimine ese error. Y con eso está listo. Nota cómo, por ejemplo, no utilizamos quién es el agente y, bueno, tampoco estamos listando la categoría aquí. Te lo dejo como un ejercicio para que continúes practicando. Tienes todas las bases de cómo utilizar Strapi con React y sobre todo con un framework como Next.js que te permite crear páginas con React utilizando server-side rendering con un gran performance. Si quieres continuar aprendiendo más sobre React, visita mi curso con más de 30 horas que incluye temas como React Hooks, Gatsby, GraphQL, Firestore, Redux, Context, Mern, Next.js, Style Components y mucho más. Sin duda el curso más completo de React que vas a encontrar en internet. Hasta aquí llegamos con este mini curso de Strapi, un headless CMS hecho en Next y React utilizando Next.js y creando un proyecto.
En los comentarios puedes colocar si tienes alguna propuesta de nuevos videos o también puedes colocar el enlace hacia el proyecto que construiste.